Y arrancamos con esto, es noticia a nivel mundial, un veredicto histórico. Tras 7 semanas de juicio, un jurado, como ustedes saben, encuentra culpable al expresidente Trump por 34 cargos de falsificación de documentos. De esta forma se convierte en el primer expresidente de los Estados Unidos en ser condenado por delitos graves. El exmandatario ya se enfrenta a la posibilidad de una pena en prisión o libertad condicional. También a esta hora hay bastante expectativa por lo que dirá hoy en esta conferencia de prensa. Así que nos conectamos en vivo hasta Nueva York con nuestro colega Roman Vergara, que nos tiene más información de cuándo se va a dictar la sentencia y cómo reacciona tanto la Fiscalía como el abogado defensor del exmandatario. Roman, te escuchamos. Gracias, buenos días. La conferencia de prensa a la cual haces referencia sucederá a las 11 de la mañana, precisamente dentro de la Torre Trump. Allí el expresidente hablará seguramente de su juicio, de su futuro político y también de su futuro criminal, si va a la cárcel o no. Hoy amanecen dos preguntas en millones de personas, en millones de norteamericanos, si Donald Trump podría ir a la cárcel, y la respuesta es sí. El juez bogotano, el colombiano Juan Manuel Merchan, tiene en sus manos esa decisión. Podría enviarlo a prisión hasta 4 años o simplemente darle una multa y ponerlo en probatoria. La otra es si Trump pudiera ser presidente de los Estados Unidos, y la respuesta también es sí. Ahora comenzaría un largo proceso de apelaciones de la defensa que lo llevaría a 2025, bien pasada la fecha de las elecciones presidenciales, a suceder el próximo 5 de noviembre. Trump no se afligió ayer después de la decisión de los 12 neoyorquinos. Fue a un evento de campaña y luego vino a la torre a descansar. El fiscal Alvin Bragg, el abogado de Trump, Todd Blanche, tuvieron declaraciones a la prensa en el día de ayer después de este histórico juicio. Escuchemos. I did my job. We did our job. Many voices out there. The only voice that matters is the voice of the jury, and the jury has spoken. Of course he wanted to testify, and I don't say that because that's what he has said. He wanted to get his story out. I think the judge had made some decisions before the trial, or the day of the trial started, about what would be allowed to be asked of him by the prosecutors if he took the stand. And some of those questions were really complicated to answer because there's still appeals going on. Otro que aprovechó muy bien el momento, por supuesto, fue el expresidente Donald Trump, que volvió a tildar al juez Merchan de corrupto. Dijo que era una estratagema del Partido Demócrata para evitar que él llegue por una segunda vez a la Casa Blanca. Veamos lo que tuvo que decir. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. You have a so-respect DA. And the whole thing, we didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man, and it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution. Ese video que acaban de ver tiene ya en el Instagram de Donald Trump más de 10 millones de vistas. El Partido Republicano esta mañana alardea de que el expresidente cuenta ahora con más apoyo que nunca. Por ejemplo, en el día de ayer, dicen que el sitio web donde se colecta dinero para la campaña de Donald Trump colapsó porque los norteamericanos donaron una cantidad de $800,000. Tendremos que ver qué dice el expresidente más adelante esta mañana. Ahora regreso contigo. Esperemos a ver qué pasa en este caso. La sentencia es el próximo 11 de julio. Roman, muchísimas gracias. Justamente el veredicto en contra del expresidente Trump deja todo tipo de opiniones a favor y en contra. Sin embargo, el presidente Joe Biden no fue el único y rápidamente reaccionó en redes sociales expresando su parecer. Así que nos conectamos en vivo con Edwin Pitti, quien está en la capital del país, con más reacciones. Edwin, ¿qué dijo el presidente Biden? Adelante. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. No solamente el presidente Joe Biden reaccionó, sino una marejada que sobrepasa totalmente el espectro político aquí en Washington, D.C. de cara a las elecciones presidenciales pautadas para el próximo mes de noviembre. Pero fue el propio expresidente Donald Trump quien inició con las reacciones diciendo que esto se trata de una cacería de brujas, una frase que ha utilizado
en reiteradas ocasiones en los últimos meses, no solamente en ese caso que enfrenta en Nueva York, sino también en los otros 3, en Washington DC, en Georgia y en la Florida. Pero la campaña de reelección del presidente Joe Biden envió un comunicado y dice lo siguiente, voy a citar textualmente: Donald Trump siempre ha creído erróneamente que nunca enfrentaría consecuencias por violar la ley para su beneficio personal. Hay una sola manera de mantener a Donald Trump fuera de su oficina, de la oficina oval, y es en las urnas electorales. Delincuente condenado o no, Trump será el candidato republicano a la presidencia. Eso es parte del comunicado que envió el Comité Nacional Demócrata. Sin embargo, acá en el Congreso, Carolina, tanto demócratas como republicanos han inundado a los medios de comunicación con muchas reacciones. Vamos a escuchar algunas de ellas. I said from the beginning that even the charges were a partisan exercise by a Democratic district attorney. This is an affirmation that the rule of law works, that it can be applied to everyone, including a former president. Otra importante reacción, Carolina, fue la del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien, recordemos, incluso había viajado a Nueva York para apoyar directamente al exmandatario. Mike Johnson escribió lo siguiente: hoy es un día vergonzoso en la historia de Estados Unidos. Los demócratas aplaudieron cuando condenaron al líder del partido opuesto por cargos ridículos basados en el testimonio de un delincuente convicto inhabilitado. Ese fue un ejercicio puramente político, no legal. Estamos hablando precisamente de Michael Cohen, quien también el día de ayer recibió insultos directos por parte del propio abogado de Donald Trump, y Cohen ha respondido en las últimas horas en diferentes entrevistas calificando a Todd Blanche, abogado de Trump, como el abogado más estúpido en la historia, aduciendo de que él se dedicó a escuchar demasiado lo que decía su cliente Donald Trump y no crear una estrategia que pudiera haber sido de mayor beneficio para el exmandatario. Hay demasiadas otras reacciones, Carolina, pero una que ha llamado la atención también fue la de la hija del exmandatario, Ivanka Trump, quien en su cuenta de Instagram, en las historias, publicó una foto de cuando ella era niña, siendo cargada por su padre, y solamente escribió el mensaje "Te amo, papá", con el emoji de un corazón. Por supuesto que seguirán habiendo reacciones en todo el país durante todo el día. Recordemos que, tal como tú mencionabas, Carolina, también se espera esa sentencia el próximo 11 de julio y nosotros, por supuesto, todo lo que tiene que ver con reacciones y repercusiones políticas se las tendremos en vivo desde Washington DC. Vuelvo contigo al estudio con más de La Voz de la Mañana. Y también la reacción de parte de Hillary Clinton. Edwin, como siempre, gusto verte. Muchísimas gracias. En otros temas, miles de familias en Denver amanecen recuperándose de fuertes tormentas eléctricas y granizo enorme de tamaño. Pero no solamente ellos, en Texas también se recuperan de un tornado y se esperan más tormentas severas. Nos conectamos en vivo con nuestra compañera Lidia Terrazas, que nos tiene más información desde Houston. Lidia, feliz viernes en lo que cabe. Adelante. Feliz viernes, Carolina. Buenos días. Es una situación verdaderamente preocupante, especialmente aquí en el estado de Texas, porque el Centro Nacional de Meteorología por primera vez emitió una emergencia por tornados en la región. Pero vamos a hablar de eso en unos momentos, porque primeramente quiero hablar de la situación en el estado de Colorado. Y es que sabemos que en las últimas 48 horas varias tormentas han azotado la región, dejando a por lo menos una persona sin vida y a otra persona herida de gravedad. Pero en las últimas horas se han registrado varias tormentas de granizo pesado. Estamos hablando de granizo del tamaño de pelotas de béisbol que han dejado daños no solo a autos, pero también a viviendas, y es una situación que continúa y los riesgos también continúan. Ahora, aquí en el estado de Texas, en el área de Midland, Texas y Odessa, Texas, se confirma que se han registrado por lo menos dos tornados tocaron tierra la noche de ayer. Afortunadamente, hasta el momento no se reportan daños ni personas heridas, ya que se cree que estos tornados tocaron tierra en un área donde no había población. Así que, por supuesto, expertos todavía siguen investigando. Pero además, tenemos que hablar de la situación en Dallas, porque en estos momentos hay varias zonas inundadas. En las últimas horas se han dado estas inundaciones repentinas por las fuertes tormentas que se han suscitado desde la mañana del día de ayer, desde
la mañana del jueves. Y la realidad es que eso causó que otras 4,000 personas en las últimas horas en esa zona se quedaran sin servicio de electricidad, y en realidad ya eran cientos de miles los que continúan sin estos servicios de electricidad después de los tornados y las tormentas que azotaron durante el fin de semana feriado. Así que, por supuesto, las autoridades en estos momentos están en alerta, continúan aquí cuadrillas de trabajadores. Estamos hablando de miles de trabajadores que han regresado hacia el estado de Texas para tratar de ayudar a restaurar las zonas afectadas. Carolina. Y te pregunto, Lidia, más o menos hasta cuándo van a seguir activas todas las alertas. Carolina, déjame decirte que las alertas continúan activas hasta esta noche de hoy viernes. Así que la realidad, y estas alertas son no solo en el estado de Texas, también en Colorado, otros estados aledaños. Así que, por supuesto, sí, seguimos en alerta porque se cree que hasta la noche de hoy todavía existe esa posibilidad de fuertes tormentas, vientos que pueden llegar hasta las 60 millas por hora, también granizo pesado y, por supuesto, esa peligrosa advertencia por la posibilidad de más tornados que ya han causado bastantes daños, especialmente aquí en el estado de la Estrella Solitaria. Es todo de mi parte. Regreso contigo, Carolina. Ha sido una semana bastante fuerte para Texas y para varios estados del país. Lidia, como siempre, muchísimas gracias. Cuídense mucho.